Érase una vez en la tierra un árbol con un brillo dorado que echó raíces. Se le dio el nombre de Yggdrasil y en un momento creció hasta un tamaño sin precedentes y abarcó todos los seres vivos que lo rodeaban. Y luego creó un nuevo mundo que se basó en diferentes géneros de juegos. Gracias a Yggdrasil se creó un mundo llamado el Laberinto que contenía muchos misterios y secretos diferentes. La gente de este mundo lo llamó por su propio nombre el Juego de Dios, aunque no todos podían convertirse en jugadores. Al fin y al cabo también había trabajadores comunes que trabajaban duro y en ese momento les advirtieron por el altavoz que si volvían a coger algo sin preguntar, serían despedidos inmediatamente. No a todos los empleados les gustó esta declaración. Cada uno tenía su propio número en lugar de un apodo, y uno de los trabajadores, después de terminar el trabajo, se acercó al 7017 y dijo que había trabajado duro ese día. Añadió también que hacía tiempo que no tenía nada bonito, por lo que se ofreció a comprarle esta cosa a muy buen precio, es decir, este pequeño transmisor de datos. Pero el trabajador inmediatamente advirtió que no estaba hecho con datos reales y que había un pequeño riesgo de que pudiera ser descubierto, pero eso no significaba que fuera menos efectivo. Pero eso no le interesó a 7017 y simplemente empujó al trabajador sin decir palabra, lo cual fue muy decepcionante para él, pero aún así entendió que este tipo era solo un recién llegado desconocido. A menudo le decían a sus espaldas que era igual que todo el mundo. Generalmente después del trabajo en 7017 caminaba por las calles de esta inusual ciudad, que estaban llenos de personas sin hogar que solo hacían lo que podían para pedir comida. Había un tipo acercándose a una tienda al azar. Al abrir la puerta se podía escuchar el descontento de los visitantes que pedían que les devolvieran sus puntos. Dentro, la gente pasaba el tiempo jugando a las máquinas tragamonedas con la esperanza de ganar premios. El chico también fue allí a jugar porque esa máquina milagrosa regalaba todo lo que existía en ese mundo. Su nombre era Radnomny Yascha. Cuando el chico se acercó, lo saludó y lo reconoció como un jugador desconocido. 7017 sabía que los juegos legales atraían a la gente porque ofrecían una forma rápida de enriquecerse. Por eso decidió probar suerte. Tarjeta de creación de cuenta de rango SS. Cuando se le preguntó si quería girar el 10, el chico inmediatamente y con decisión dijo que estaba listo, porque era su única esperanza. Un premio comenzó a caer frente a él con música fuerte y animación brillante. Cepillo de dientes de rango N y, como al tipo no le interesaba en absoluto, simplemente continuó. Pasó el tiempo y los objetos innecesarios que iba eliminando llenaban cada vez más el espacio detrás de él. Una y otra vez fracasó, porque todos los objetos que caían eran de rango N. Después de un tiempo incluso logró ganar un premio de nivel R. Pero aún no tenía ningún interés en ello, porque hubiera estado feliz con solo obtener un artículo de rango SR o SSR. El tipo ni siquiera podía recordar cuántas veces ya había probado suerte, pero aún esperaba conseguir ese objeto tan raro. Lo único que había ante sus ojos era su madre, por lo cual hizo todo lo posible para sacar adelante este artículo. De repente, por un segundo, sus ojos se congelaron ante chispas incomprensibles. Esto se debe a que una luz muy brillante comenzó a salir de la pantalla del cuadro aleatorio. Ni siquiera podía imaginar que el mismo objeto SR pudiera aparecer frente a él. Después de todo, la probabilidad de que eso sucediera era de 1 en 1.000.000. Se veía la caja que contenía el codiciado premio SSR. El chico se sorprendió de que tuviera un SSR frente a él, porque al principio le pareció que era un objeto de rareza SR el que tenía frente a él. Anteriormente, pensó que nunca tendría tanta suerte, ya que le resultaba difícil imaginar semejante milagro incluso en sueños.
Sin embargo, gracias a su persistencia y perseverancia para llevar el asunto hasta el final, fue generosamente recompensado. Una tarjeta que le permitía crear una cuenta en el laberinto mágico Yggdrasil. Ahí es donde podría usarlo. Y solo tenía una manera de acceder a ese lugar. Esto es para usar el avatar de la cuenta del juego para ingresar a otra realidad. Un avatar era un cuerpo virtual que nunca aparecía en el mundo real, pero este método era la única forma de transportar objetos del laberinto al mundo exterior. Y los objetos del mundo virtual, yendo más allá de los límites de la realidad, son los que cambiaron su mundo. Después de lo cual el comercio de lanzaderas pasó a depender completamente de Yggdrasil, y los jugadores que lideraron su época fueron representantes importantes de la sociedad. Pero esta cualificación no estaba disponible para todos, sino solo para un número limitado de personas. Por eso el chico corrió tan rápido como pudo con alegría. Después de todo, logró tener la oportunidad de convertirse en jugador, y ahora podría empezar desde cero. Lo único que tenía que hacer era registrar su cuenta en la zona central. De repente, mientras estaba a punto de hacer esto, se despertó en el suelo. No entendía qué había pasado ni por qué yacía allí, y en ese momento aún podía oír a la gente preguntándole a su jefe si era la persona indicada. El jefe dijo que este era justo el hombre que necesitaban, ya que se trataba de un tipo con suerte que había sacado un objeto de la SSR. Pero sus hombres pensaron que tal vez el tipo simplemente había tenido mala suerte, ya que habían logrado atraparlo. Uno de los musculosos dijo que efectivamente fue él quien tuvo la oportunidad de crear una cuenta y pensó que fue un buen hallazgo para la noche. El propio jefe se sorprendió, pues antes solo había visto esto en listas, pero ahora estaba contento porque la tarjeta era suya y ahora podía hacer lo que hacía tiempo deseaba. De repente el chico a mis pies dijo palabras en las que exigía que le devolvieran su tarjeta. El jefe le dijo a este extraño que era un mentiroso y que esa tarjeta no le pertenecía, y luego pidió a sus hombres que hicieran su trabajo. Y aún en un momento tan difícil para el muchacho, él siguió exigiendo la devolución de lo que le pertenecía. Pero la gente del jefe fue completamente indulgente con él y nunca le dieron la respuesta que quería. Pero esto no le impidió seguir exigiendo y mantenerse firme. En ese momento los guardias del jefe se preguntaban, ¿de verdad este chico planeaba empezar una nueva vida? El jefe le dijo que si compraba algo en la tienda de otra persona debía pagar una comisión. Colocó su dedo sobre la frente del tipo y de repente comenzó a emitir un impulso mágico, después de lo cual agregó que había hecho un trato justo con el tipo. Y para robarle la tarjeta tuvo que transferirle 30,000 puntos a la cuenta, y entonces el tipo estaba perdido porque sabía que solo podía conseguirlo una vez. El jefe dijo que la transferencia de fondos estaba completa y como el chico la aceptó, podía hacer lo que quisiera a partir de ese momento. Después de eso, el hombre decidió recostarse un rato. En ese momento pudo escuchar a la gente de fondo, confundida por el clima y decidiendo organizar un banquete para celebrar la adquisición del valioso objeto. De repente, por un segundo, el tipo movió la mano. Entonces el musculoso notó algo más y se lo contó a su jefe. Informó que este chico todavía no había aprendido la lección. Lo que más sorprendió al jefe fue que después de eso pudo levantarse. En ese momento, el niño recibió una advertencia de que sus signos vitales habían bajado, por lo que debía visitar rápidamente el centro médico más cercano. Pero él hizo caso omiso y solo continuó mirando a aquellos infractores que habían intercambiado su artículo. Al ver esto, el jefe no entendió por qué este tonto se comportaba de esa manera. Quizás no tenía suficiente, pero de repente el tipo se alejó de ellos y comenzó a caminar hacia la tienda de cajas al azar, lo que sorprendió mucho al jefe y sus empleados. Sospecharon que estaba planeando obtener otro artículo de rareza SSR, lo cual era imposible.
Le gritaron desde atrás que querían hacer otro trato si sacaba otra carta. Musculoso se preguntó qué harían si algo le pasara a ese tipo, pero el jefe creía que no se meterían en problemas, ya que no era una figura poderosa. Mientras tanto, todavía había un cartel frente a él que indicaba que sus signos vitales estaban bajos. En ese momento realmente se sintió, por decirlo suavemente, no muy bien. Mientras caminaba hacia la tienda, su cabeza daba vueltas y toda la gente a su alrededor parecía borrosa. Pero a pesar de todo, él todavía tenía la intención de tomar lo que era suyo. Tan pronto como la máquina lo saludó, ocurrió un momento incómodo porque el tipo fue derribado. Sin embargo, su mano seguía intentando alcanzar el botón de inicio. Presionó el botón gachi una y otra vez para hacerlo de nuevo, pero luego se desanimó cuando vio cada vez más objetos innecesarios frente a él. La advertencia sobre las bajas cifras que no habían conducido a cosas buenas todavía estaba flotando ante su rostro. De repente, el jefe fue cubierto por un destello brillante de luz que provenía del árbol Yggdrasil, lo que lo sorprendió porque no entendía qué estaba pasando. Debido a la situación de emergencia y al estado crítico del propietario, se tomaron medidas extremas para salvar su vida y luego comenzó la transformación forzada de los símbolos. Después de lo cual el sistema pidió ingresar el nombre del personaje. El hombre se encontró en total oscuridad y se encontraba como si estuviera frente a un tribunal, lo que le sorprendió. No entendía por qué lo tenían esposado, ya que no había cometido ningún delito. Entonces una voz desde la oscuridad dijo que había sido expulsado del gremio por filtrar información confidencial. Estaba furioso y empezó a defenderse diciendo que eso no podía ser cierto y que lo habían confundido con otra persona. Pero de la oscuridad solo surgieron las palabras de que el tribunal lo había declarado culpable y que, por lo tanto, querían despojarlo de tan legendario título. De repente el chico se dio cuenta de que algo andaba mal con su voz. Los dos fantasmas que aparecieron lo felicitaron y le dijeron que esto era solo el comienzo de su vida desconocida. El chico pensó que era injusto y quiso impugnar la decisión, porque no lo hizo. Su único pensamiento era que necesitaba ganar suficiente dinero para pagar la cirugía de su madre. De repente una voz desde la oscuridad le dijo a 7017 que era hora de despertar. En un abrir y cerrar de ojos, el chico de repente se movió a través del tiempo. No entendía qué era ese lugar brillante y al mismo tiempo húmedo que tenía delante. 7017 lo consideró una especie de fantasía y todavía no entendía cómo había llegado allí. De repente apareció un sistema frente a él que asustó al chico, pero aún así le pidió que ingresara el nombre de su personaje. El tipo se quedó atónito al ver la cosa volando y supuso que era una aspiradora robot, lo cual no era cierto, y ella lo consideró un comentario grosero. Reveló que era el sistema de cajas aleatorias de Yuwon, tras lo cual felicitó al chico por convertirse en su maestro. Después de todo, 717 era el único en el mundo en alcanzar el rango UR. Se sorprendió al escuchar esto, porque anteriormente el tipo pensaba que las rarezas de gacha estaban limitadas solo a los rangos N, R, SR y SRR. Pero resultó que era completamente erróneo y él fue el único que se enteró. El sistema informó que actualmente se encontraba entre la realidad y el mundo de Yggdrasil, y la razón por la que necesitaba el nombre del maestro era para completar el registro y obtener acceso al laberinto. El chico sabía que para registrarse se necesitaba un avatar creado con una cuenta de juego, y que esta limitación de la tecnología humana no tenía nada que ver con él. El sistema decía que como maestra su estado era crítico y debía usar su poder para ayudar, y ahora él se encontraba en un estado en el que su cuerpo se había transformado voluntariamente para acceder a Yggdrasil.
Entonces le pidió nuevamente a su maestro que ingresara el nombre de su personaje. El niño aún no podía entender si era un sueño o si todo estaba sucediendo de verdad, pero a pesar de todo sabía que esta era su oportunidad. Finalmente ingresó su nombre, que sonaba como Ryuki, y la configuración se completó y un resplandor brillante apareció frente a él nuevamente. Entonces el sistema anunció que se dirigían al laberinto. Cuando se abrió el acceso, Ryuki vio el laberinto con sus propios ojos por primera vez. Las extensiones eran inusualmente hermosas y eran llamadas un mundo de fantasía. Por primera vez en mucho tiempo, el niño sintió una brisa agradable en su cabello. Y también tierra sólida bajo tus pies. Estaba increíblemente feliz, porque las simulaciones que veía en el monitor nunca podrían compararse con ese paisaje. Inmediatamente después de este agradable momento, el chico notó un grupo de esqueletos fantasmales moviéndose hacia él. Ryuki ciertamente no pensó que al llegar al nuevo mundo sería recibido de esta manera. Echó a correr porque ¿qué otras opciones tenía un tipo sin entrenamiento? Y consideró un acto indecoroso por parte del sistema arrojarlo al campo de batalla de esa manera. Los esqueletos eran de nivel 1, lo que implicaba que eran no muertos cuyos cuerpos ya no existían, pero cuya malicia se había infiltrado en sus huesos. Aún así, seguían siendo vulnerables a los ataques físicos. Sin embargo, para Ryuki fue un desastre y el chico comenzó a invocar la ventana de estado que apareció pidiéndole al maestro que no lo molestara porque era demasiado vergonzoso. Ryuki quería saber sobre el arma, porque pensaba que debería haber venido con él cuando se convirtió en jugador. El sistema informó que el maestro no era un jugador específico del laberinto, por lo que sus otros sistemas, incluido este, no eran aplicables a él. En otras palabras, el tipo simplemente no podía obtener niveles, estatus ni mucho más del mundo de fantasía. Cuando se enteró de esto, no pudo entender por qué todo funcionaba tan extrañamente. El sistema me dijo que este laberinto estaba en un nivel completamente diferente y aquí tenías que girar una casilla al azar para obtener algo. Tras iniciar sesión en el sistema Yu Guang, el chico leyó las reglas que establecían que si iniciaba sesión todos los días durante una semana, recibiría un boleto de nivel SR. También le informó que se había aumentado la velocidad de distribución de objetos en el mundo de fantasía. Los logros de la Yuguana completó una misión que le otorgó un boleto al laberinto. La recompensa adicional fueron 5 boletos y solo por completar este registro, el chico recibió la friolera de 105 boletos, por lo que inmediatamente comenzó a usar todo para aumentar sus posibilidades de obtener algo más raro. Realmente quería creer que el arma caería porque había un ejército de esqueletos detrás de él. De repente, un objeto brillante apareció en sus manos. Ryuki felizmente se detuvo y les dijo a los esqueletos que atacaran. Esperaba que sus huesos entraran en el caldo como ramen. Pero de repente uno de los esqueletos rompió fácilmente su objeto, lo cual era obvio porque sostenía un cepillo de baño de rango N. El chico estaba tan entusiasmado que ni siquiera miró el artículo que había recibido y se molestó por tal montaje de cajas al azar. Culpó al sistema de todo, pues era su culpa que las cajas contuvieran tantos objetos innecesarios. Pero el sistema solo se sorprendió. No podía entender cómo alguien con el rango UR había sacado semejante cosa. Lo consideraba un perdedor. Mientras huía de los enemigos, el chico siguió abriendo cajas al azar y de nuevo recibió un objeto extraño, una peluca de rango N. Por cierto, era una buena forma de ocultar su calvicie. Y mientras Ryuki estaba concentrado en el valioso objeto que se caía, el sistema no pudo evitar advertirle que debía tener cuidado por donde pisaba.
Lamentablemente lo dijo un poco tarde y el chico resultó levemente herido. Mientras tanto, los esqueletos fantasmales ya habían logrado alcanzarlo, lo que no lo hizo feliz en absoluto. Inesperadamente para él, la caja a su lado comenzó a emitir un brillo brillante. Esto era exactamente lo que necesitaba, una espada corta de nivel R con la que el tipo inmediatamente comenzó a defenderse. Después de tantos intentos, se alegró de haber conseguido finalmente algo normal. Ahora ya no tenía intención de huir, sino que se puso inmediatamente manos a la obra. Ryuki estaba más que seguro de que podía derrotar a cualquiera sin ninguna experiencia en lucha con espadas. Pero el esqueleto atacante no pensó lo mismo cuando le atravesó el hombro, lo que sorprendió al tipo, porque pensó que debería haber funcionado. Comprendió que la salud del esqueleto debería haber sido destruida en solo 2 golpes, pero la fuerza de la espada corta no fue suficiente para eso. El sistema decidió recordarle que el maestro no podía usar el sistema del laberinto, y esta habilidad de combate, al igual que la salud, no era la excepción. El chico se sentía cada vez más desilusionado con el sistema, pues le había hablado repetidamente en el momento equivocado. No podía comprender cómo, con una oportunidad tan maravillosa en la vida, había podido terminar así. Estos pensamientos no le daban esperanza. Al contrario, solo lo motivaban a ganar. Ni siquiera el hecho de que lo acorralaran pudo detenerlo. Entonces repelió el ataque y estaba decidido a acabar con todos ellos. De repente algo lo sorprendió enormemente. En concreto, un resplandor brillante apareció detrás de él, lo cual era una habilidad. Y entonces Ryuki se dio cuenta de que las habilidades también podían aparecer en cajas al azar, pero le confundía que no existieran en el mundo de fantasía. Obtuvo Parada SR, un rango que le permitía desviar ataques, y la habilidad Esgrima SR, lo que significaba que al equiparla podía dominar la esgrima. El sistema, siempre puntual, explicó que esa caja Yuguon aleatoria no estaba sujeta a ninguna restricción del sistema, es decir, que incluso podía dejar caer habilidades. Entonces el chico pensó que podría haber tenido suerte porque cualquier cosa podría haber sucedido. Esta fue la primera vez que utilizó la habilidad de parada de espada. La peluca del esqueleto se cayó y él estaba tan preocupado que intentó atraparla. Pero ya no necesitaba esto, ya que el ataque de Ryuki lo cortó en 2. Y por cierto, esto se hizo precisamente con la ayuda de la habilidad maestría en espada. El niño quedó atónito por el hecho de que él era quien podía usar libremente habilidades que no existían en el sistema del laberinto, porque se le permitía ignorar sus leyes y restricciones. Por primera vez el sistema lo elogió y afirmó que así era exactamente el equilibrio de Yggdrasil. Ella se sorprendió y afirmó que no había dudado de él desde el principio. Después de todo, él fue la persona que logró obtener el rango UOR. También informó que logró obtener un artículo de rango SSR el primer día. Ahora finalmente una sonrisa apareció en el rostro de Ryuki porque la suerte estaba de su lado, así que ya no le preocupaba que pudiera ocurrir otro error en ese momento. Mientras tanto, ya había varios esqueletos atacándolo detrás de él. Dándose la vuelta, Ryuki decidió aprovechar la oportunidad que le ofrecía el nuevo objeto y derrotar a todos de un solo golpe. Fue Mundial de Phantasm, se abrevia como WOP, donde estaba la obra maestra de la industria del juego de la empresa de producción de juegos Ratira, cuyo objetivo era que absolutamente todos los jugadores ocuparan el primer lugar en el laberinto. En ese momento Ryuki todavía estaba luchando contra los esqueletos, y entonces un núcleo mágico cayó de uno de ellos, lo cual, por cierto, el chico no notó inmediatamente, y habiendo ya vencido a todos, comenzó a contentarse con su primera victoria. El sistema informó que se habían eliminado 7 esqueletos y que cada uno había obtenido 5 núcleos mágicos.
También informó que los puntos de experiencia obtenidos se habían convertido en RP, lo que significaba puntos de caja aleatorios. El tipo no entendía bien cómo funcionaba y entonces el sistema le explicó que se usaban en lugar de la experiencia, ya que el maestro aún no tenía un sistema de niveles. Tras hacer los cálculos, se sorprendió pues un esqueleto valía 150 RP y había destruido 15. Entonces el chico recordó que le quedaba una última caja de la que se cayó una tarjeta de nivel SSR. Cada vez Ryuki se sorprendía más y entonces el sistema sintió curiosidad. ¿Acaso el maestro aún no podía creer esta realidad? Después de todo, si significaba tanto para él, entonces no merecía tal recompensa. Ryuki dijo que quería que esta caja estuviera cerrada por un tiempo, lo que sorprendió al sistema del grifo y quiso saber por qué decidió eso. En ese momento, el chico pensó en cómo podría destruir su gremio con tanto poder y hasta entonces decidió mantener este poder en secreto. Se lanzó un complemento del sistema que le ofrecía la oportunidad de aumentar su dominio de la espada usando sus 700 RP. Este efecto se activaba al parar un ataque enemigo. Las demás habilidades del chico aún eran básicas. Como a Ryuki todavía le quedaban 700 puntos de habilidad RP, pensó que podía tomar un desvío para encontrarse nuevamente con los esqueletos. Y tenía razón porque eran el doble que la última vez. Esta vez se alegró de verlos porque quería mejorar rápidamente sus habilidades. El tiempo era clave para este chico a la hora de pelear. Esta vez sí que se emocionó con la pelea porque desde fuera parecía aterradora. Durante este tiempo el sistema informó que era el tercer día de ingreso a WOP. Logró completar muchas misiones como derrotar a 10 monstruos, realizar un giro en gacha y recibir 10 elementos arrojados por los monstruos, por lo que recibió boletos de todas las tareas. Se dio cuenta de que el tiempo en el laberinto pasaba 10 veces más rápido que en la realidad y que solo fueron 7 horas durante las cuales logró obtener 1500 RP, lo que consideró un resultado bastante bueno. El sistema sorprendió gratamente ya que el maestro logró obtener 10 gachas seguidas en el campo de entrenamiento y todo este tiempo ella estaba zumbando como un robot aspirador sobre cómo consiguió el gacha. En ese momento Ryuki ya estaba pensando en mejorar su esgrima y que sus habilidades de parada también debían mejorar. De repente el sistema gritó de sorpresa, incapaz de comprender lo que hacía el maestro. Ella simplemente no podía creer que él gastara su valioso RP en algunas habilidades, a lo que el chico respondió que el sistema de habilidades también era su habilidad. Después se sintió curiosidad por la probabilidad de que aparecieran los rangos. El sistema arrojó las siguientes cifras: rango N 70%, rango R 27%, SSR 27% y SSR tan solo 0,3%. De repente Ryuki empezó a quejarse mostrando los resultados de todos los boletos que había recibido recientemente como recompensa y todos eran una porquería, pero el sistema solo se preguntaba si había conseguido SR y SSR con sus primeros boletos. El sistema empezó a pedirle a su dueño los puntos que el hombre había ganado con tanto esfuerzo, pues los necesitaba más que los billetes. El hombre simplemente respondió que los billetes eran suficientes para abrir una nueva caja. El sistema le preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse en el bosque. Como la zona era un tutorial, la calidad de los monstruos que había derrotado era baja. El chico respondió que necesitaba un arma y que sus habilidades no eran lo suficientemente buenas, y se enorgullecía de saber más sobre WOP que nadie. Por eso Ryuki creyó que debía usar toda su información para subir de nivel en el bosque, ya que había enemigos que igualaban su nivel.
Pero también había desventajas, porque esa zona era de un solo sentido, a la que el chico no podría regresar si salía del bosque. Tenía curiosidad por ver hasta dónde podría progresar sin ajustar su nivel y estado, y también mencionó que podría obtener un boleto de rango SR para una misión más seria. Después de un tiempo, el chico recibió un bono de entrada para el 7º día en forma de un boleto de Yugwon SR. Ryuki finalmente quería subir de nivel, así que encontró otro esqueleto y lo derrotó. En ese momento, sus habilidades eran las siguientes. El manejo de la espada había aumentado al nivel 3. La parada era exactamente lo mismo que el avance del ataque, pero la mejora temporal en los reflejos fue solo en el nivel 2. Ryuki creía que ese era el límite de la habilidad que podía lograr allí, por lo que estaba pensando en pasar a la siguiente etapa. El sistema le recordó que era hora de abrir una nueva caja al Acer, a lo que el chico accedió. Aún así, pensó que era solo suerte y esperaba que cuando confirmara el SR no le tocara algo común. Cuando se abrió, la caja brilló tan intensamente que su luz llenó todo el espacio. Ryuki asumió que frente a él había algo increíble, lo que podría llamarse una recogida WOP. Obtuvo una espada-pistola de nivel SR. El tipo de dicha arma era bayoneta y, en opinión del chico, destruyó por completo la visión del mundo de este juego. Inmediatamente comenzó a ponerlo en acción para ver el poder del que era capaz. Resultó que con un solo golpe era capaz de destruir un árbol cuyo tronco era enorme. Incluso teniendo en cuenta su habilidad, el chico consideraba que el arma era bastante poderosa y le gustaba mucho el hecho de que la hoja fuera larga, porque era difícil pelear con la primera. De repente le interesó mucho la pregunta: ¿qué pasaría si muriera allí? Si transformara su cuerpo, ¿le ocurriría algo en la vida real? El sistema respondió que si algo le sucedía al maestro, podría revivirlo usando la copia de respaldo de Yggdrasil. Sin embargo, advirtió de antemano que este proceso sería muy doloroso. Al oír esto, el chico se puso feliz y este supuesto proceso no lo asustó en absoluto. Después de eso, dijo que quería hacer gacha con todos los tickets restantes, ya que quería mejorar su poder de combate. Esta vez consiguió algo que podía usar, era un conjunto de armadura de cuero de rango R. De repente, Ryuki decidió cuestionar al sistema por saltarse su entrenamiento y enviarlo directamente a cazar. En su defensa, el sistema alegó que era un campo de entrenamiento y, aunque había malinterpretado las coordenadas, lo envió. El chico consideró esto justo y, como ya estaba más avanzado, pidió al sistema que registrara todos sus logros en el juego a partir de ese momento. Ella le preguntó si tenía un nombre de archivo, entonces él sugirió titularlo La historia de un escape sin nombre de las profundidades del mar, pero se preguntó ¿cuál era el propósito del primer video? Después de todo, Yggdrasil creó un laberinto más exquisito que los originales que consumía. Aunque la mayoría de los juegos de Ratia eran de producción masiva y estaban llenos de disparates, se decía que esta era una obra digna de este lugar. Mientras caminaba, el chico recordó algo, es decir, que el jefe de la segunda mitad del juego podría aparecer en una zona temprana. Eso fue exactamente lo que pasó y este gigante apareció justo frente al hombre. El sistema reportó información sobre el enemigo, decía que frente a él estaba el caballero oscuro del caos. Luego de recibir la bendición del dios demoníaco del caos, esperaba a los oponentes más fuertes en su torre. El sistema le dio al chico una misión en la que tenía que matar a este fantasma del caballero oscuro como recompensa, por lo cual podría obtener 10 boletos de Yugwon y un boleto de Yugwon SR rango. Fue inesperado para Ryuki, pero incluso le gustó porque el experimento comenzó desde ese momento. De repente el caballero
el caballero demonio se presentó con una voz amenazante y dijo que estaba esperando ver a un hombre fuerte. Después de lo cual atacó al tipo porque estaba interesado en lo que era capaz de hacer. Gracias a una espada tan inusual, el chico pudo resistir a un oponente tan fuerte. Entonces recordó que tenía una habilidad de parada que ya estaba en el nivel 3. Luego confirmó su teoría de que si logras parar ataques con éxito, puedes ignorar la diferencia en poder de ataque y nivel. Y aunque tenía una espada y habilidades tan inusuales, incluso con tales habilidades era difícil. Después de todo, esto no fue suficiente ya que era su primer encuentro con un jefe tan majestuoso. No entendía por qué su ataque no había funcionado. Pensó que podría haberlo logrado si el sistema no lo hubiera afectado, así que empezó a preguntarse cómo pudieron haber sido vulneradas sus defensas. El sistema notó que esta era una excelente suposición porque el maestro podía ignorar la corrección del sistema WAP. El tipo estaba confundido porque pensó que esto no podía ser efectivo. El sistema de repente se enfureció y comenzó a decirle al tipo que era estúpido y luego le pidió que pensara un poco sobre la idea que se le había ocurrido al maestro. Ryuki se preguntó si su espada podría competir con una armadura de metal. Entonces, una idea lo asaltó y se dio cuenta de que había cometido un error al centrarse solo en los aspectos estratégicos del juego. Cuando fue atacado nuevamente por el fantasma del Caballero Oscuro, se dio cuenta de que el laberinto era un mundo creado para el motivo del juego. Y el sistema habría funcionado con un jugador normal, pero no con él, porque era diferente. Mientras luchaba todavía se preguntaba qué pasaría si sus suposiciones fueran correctas. Entonces debería haber apuntado a los puntos más difíciles de alcanzar, a los más débiles. Al ver que este tipo estaba tramando algo, el Caballero Oscuro comenzó a atacar aún más fuerte. El chico solo pudo parar este poderoso golpe. De repente el cruce de las hojas creó una chispa que le dio ese mismo encendido a la característica adicional del arma del tipo, con el cual atacó al fantasmal Caballero Oscuro, lo que fue uno de los golpes más fuertes de esta batalla. ¿Quién privó al fantasmal Caballero Oscuro de una extremidad? Después de haber sufrido solo podía sollozar con orgullo. El tipo sabía que en el laberinto la salud era el sistema. En otras palabras, siendo un jugador de Yu-Gi-Oh!, el tipo no habría dicho que era así, porque el daño podía ser infligido al propio enemigo, y si apuntaba a puntos vitales, entonces no solo podría herir al caballero fantasmal, sino también derrotarlo de un solo golpe si tuviera más fuerza. El sistema advirtió al chico que era peligroso, después de lo cual algo lo atravesó. No estaba preparado para esto porque el chico no esperaba que el Caballero Oscuro pudiera tener ataques de largo alcance. Al darse la vuelta notó que una energía siniestra emanaba de su extremidad, la misma que lo había atravesado. Aquí el Caballero Oscuro dijo que los demonios eran criaturas feroces que representaban una amenaza para Dios, después de lo cual quiso que el chico probara su desesperación. De su herida y de su extremidad empezó a surgir materia oscura que rodeó al chico por todos lados. Como no sabía cómo luchar contra la magia oscura, el tipo tuvo que esquivarla. Fue entonces cuando el chico se dio cuenta de que era una mala idea, porque el Caballero Oscuro era el jefe de la segunda mitad del juego y era imposible derrotarlo durante el entrenamiento. Además, si mueres en ese lugar será imposible regresar. Después de todo, aunque un jugador subiera de nivel, no podía regresar, lo que significaba que no podía ganar. Además, nadie vio la segunda fase del Caballero Oscuro. En ese momento tenía demasiados ataques para parar. De repente el sistema se dio cuenta de que su amo estaba en peligro. Después de todo, el Caballero Negro lo atravesó con su materia oscura. Ryuki gritó y golpeó la palma de su mano sobre la mesa sin poder creerlo.
Estaba hablando de cómo alguien había rechazado nuevamente su plan estratégico y no podía entender cuál era el problema en ese momento, ya que era el analista experto del Lindsay Guild. El director entonces miró la guía de estrategia que le había proporcionado, pero sabía que Rinfell la había rechazado previamente, a lo que el chico respondió que era mucho más efectiva que antes, por lo que quería que la aceptaran. Después de haberles lanzado la guía de estrategia proporcionada, el jefe le dijo que ni siquiera era un jugador, sino una persona normal y corriente, por lo que debería pensar en algo mejor. Ryuki se dio cuenta de que la recaptura no le convenía a su jefe y luego se resignó al hecho de que esa era la voluntad del as de su gremio. Pero de repente se enojó porque estaba seguro de que el jefe no rechazaría a Rinfell y entonces decidió desahogar su ira dando un puñetazo sobre la mesa. No podía comprender cómo era posible que no hubiera una recaptura y entonces comprendió que ya no valía la pena escuchar a Rinfell en todo. Lo primero que quiso hacer fue calmarse, pues necesitaba ganar dinero para la operación de su madre. Así que comenzó a corregir los registros de gestión pensando que el gremio lo ascendería por esto. De repente alguien se acercó sigilosamente por detrás y susurró su nombre. Esta muchacha lo asustó, pero no fue su intención, pues solo le trajo café, porque pensó que para su aspecto cansado era lo que necesitaba. El nombre de esta chica era Cynthia, ella era investigadora del gremio de Lindsay. El chico estaba muy agradecido con ella por el cariño que le demostraba. La chica notó que estaba editando el manual, que había sido rechazado varias veces. Cynthia pensó que le estaba prestando demasiada atención, lo cual la preocupó, pues estaba preocupada por él. Y ella realmente quería ayudar con esto, pero antes de eso le preguntó si estaba en contra. Ryuki felizmente mostró la última parte del manual estratégico, pero como era muy secreto, debía informar a sus superiores al respecto y solicitar los materiales para la parte requerida, lo cual la muchacha no tenía reparos en hacer, pues tenía el deseo de ayudarlo. Incluso estaba contenta porque era una buena oportunidad para comunicarse. El chico le pidió a su madre que no se sorprendiera porque finalmente le habían dado una fecha para la operación. Ella se sorprendió, pues no tenía ni idea de dónde provenían los fondos. Ryuki respondió que no tenía por qué preocuparse, ya que su plan estratégico había sido aceptado en esa ocasión. Su madre se puso muy contenta al oír esto. El chico dijo que todo fue gracias a Cynthia, después de lo cual se abrazaron y su madre le dijo que estaba increíblemente orgullosa de él. Ryuki le dijo que no se preocupara más por nada, ya que sus esfuerzos habían sido recompensados. Al chico le dijeron previamente que lo estaban despidiendo por el delito de revelar información secreta del gremio, razón por la cual lo despidieron de Lindsay. El tipo se quedó sorprendido y no entendió del todo a qué se referían, pero sus superiores le dijeron que todas las pruebas habían sido recogidas a pesar de que él había actuado con mucha astucia y si Cynthia no lo hubiera denunciado nadie se habría dado cuenta. Cuando el chico escuchó su nombre se sorprendió mucho porque esta chica quería ayudarlo. De repente, uno de los presentes expresó su descontento con la reunión, pues no entendía por qué perdían el tiempo. Era el mismo Rinfell, Darius, quien era el maestro adjunto del gremio de Lindsay. Nunca pensó que en esa reunión tendría que encontrarse con Ryuk, quien constantemente publicaba manuales que lo irritaban enormemente. Después de todo, Rinfell siempre había tenido curiosidad sobre quién era este tonto, ya que casi se volvió loco cuando vio la última publicación. Después, Rinfell le dijo a Cynthia que sería inapropiado que ella se comunicara con un tipo así, y también agregó que, como había prometido anteriormente, lo apoyaría, después de lo cual invitó a la niña a celebrar este asunto. Acercándose a Ryuk, Rinfell dijo que no entendía en absoluto la esencia de su trabajo, pero si realmente era un analista, entonces su análisis era terrible y por eso debería ser despedido.
También dijo que sabía que el chico había estado hablando a sus espaldas y que le sorprendió bastante su audacia, ya que la había usado para crear un equipo de liderazgo completo, pero Rinfeld se preguntaba si había descuidado sus deberes. Eso fue todo, y le dijo a Ryuk que iba a celebrar porque su despido era una buena razón. Después de todo, perdió su título y se convirtió en un desconocido, por lo que Rinfeld lo felicitó. Fue entonces cuando comenzó la autenticación del usuario, donde se le asignó un nombre desconocido bajo un número estándar. Se consideró que el sospechoso había admitido todos los cargos y por ello se le despojó de sus rangos. En la batalla con el Caballero Negro, el chico recordó todo esto porque no le quedaba nada, ni estatus, ni nombre, y solo el rango de SRR nivel. El Caballero Negro tenía curiosidad de si este tipo podría resistir su ataque. Cuando agarró su materia oscura se preguntó de dónde sacó sus poderes. Pero a él no le importaba qué tipo de poder era porque al tipo no le importaba. No podría evitarlo, estaba seguro de ellos. Mientras Ryuk observaba al Caballero Negro atacar nuevamente, comenzó a preguntarse, ¿era este el final y realmente así terminaría su historia? Y cuando la materia oscura se acercó al ojo, se dijo a sí mismo que nada había cambiado en su vida porque todavía tenía que sacarla toda. Recordando su promesa, comprendió que no todo podía suceder así como así. Y esa misma traición por parte de Cynthia era algo que él no podía aceptar. E incluso en ese momento fue atacado por el Caballero Oscuro más fuerte. Se dijo resueltamente a sí mismo palabras como estas: iba a llegar a la cima de todo desde el primer día. Después de lo cual saltó y agarró la cabeza del Caballero Oscuro y hundió su espada en este fantasma, recordando fugazmente cómo Rinfeld le dijo a Cynthia que no debía comunicarse con él, lo cual realmente no le gustó porque lo que hizo fue extremadamente inapropiado. Por lo tanto, habiendo despertado el poder dentro de sí mismo, Ryuki se prometió a sí mismo que este Rinfeld obtendría lo que merecía por lo que había hecho. Sus derrotas de su vida pasada le ayudaron a enfrentarse a un oponente tan fuerte. Después, apareció el sistema de informes de batalla, informando que por los impulsos del Caballero Oscuro recibió 15,000 puntos EXP que se convirtieron en RP, así como una piedra mágica, una armadura de caballero y un boleto Yuwon SR. Antes de desaparecer, el fantasma del Caballero Oscuro reconoció al chico como un hombre fuerte que derrotó a la oscuridad y por eso deseó que solo siguiera adelante. El muchacho le dijo al caballero que incluso si simplemente hubiera permanecido en silencio, aún no tenía más opción que seguir adelante. Saludó a un oponente tan fuerte, después de lo cual desapareció. En ese momento el chico ya estaba siendo observado desde otro lugar. Una de las personas sintió curiosidad. ¿Cuándo se subió este video de la pelea? Luego recibió la respuesta de que habían obtenido el video unas horas antes y una contrapregunta. Quería saber quién era esa persona, pero respondió que no era necesario pues ya conocía su identidad. En cambio, les dijo que vigilaran a este tipo y luego preguntó dónde estaba Rinfeld. Este hombre era Gabriel Darius, el maestro del gremio Lindsay. La gente quedó sorprendida con el video que salió ese mismo día. Es decir, que un desconocido fue capaz de derrotar al Caballero Oscuro y lo consideraban un completo loco. También les impactó, pues nadie había logrado hacer algo así antes, no entendían cómo un hombre común y corriente podía derrotarlo, incluso empezaban a dudar de que fuera un auténtico caballero y les resultaba más fácil descartarlo como un fallo técnico. Les desconcertó el hecho de que en Wawap había una capacidad de parada y un arma en forma de pistola-espada.
Y aunque había similitudes, eran diferentes, así que lo consideraron una tontería y aún así aceptaron que el Caballero Oscuro había sido derrotado. Entonces se preguntaron si el área de entrenamiento había sufrido daños graves y se preguntaron si, de no ser un error, habría alguna explicación. Después de todo, era solo un juguete, y la inicialización del tiempo y otros errores falsos deberían solucionarse en su mayoría. Al ver el video de nuevo, no podían entender cómo se podía explicar la velocidad de reacción de este tipo. Aquí Ragnar, un analista de segundo nivel del gremio Lindsay, encontró información de que este tipo anteriormente era conocido bajo el número habitual 7017. Se enorgullecía de ser analista, pero con sus conocimientos no podía comprender del todo el video. En concreto, mostraba que bastaban 2 golpes para derrotar al jefe. Y no importaba cómo lo miráramos, la palabra error en ese formato era inaceptable, y ella pensó que la mejor solución era que el jefe del gremio contactara a este jugador, pero a otros analistas no les gustó esta idea. La chica se indignó entonces por la objeción del hombre mayor, pero él le explicó que el jugador no era malo, pero que seguía creyendo que era imposible y que simplemente había un error en su cuenta. Aquí a Rimfel los analistas vinieron a contarle a Darío sobre este jugador, pero cuando escuchó su nombre no pudo entender quién era. Luego la gente le dijo que este hombre era analista de su gremio Lindsay hace 3 años, y fue entonces cuando este tipo creó un plan estratégico muy detallado. Después de todo, fue ese mismo desconocido quien fue despedido del gremio a petición suya. Rimfel, a su vez, dijo que había mucha gente así y, basándose en esta escasa información, no podía recordarlo. Entonces el anciano dijo que se subió un video donde este tipo derrotó al Caballero Oscuro del Caos y lo vio en persona. Rimfel dijo entonces que solo había sido un error, ya que no había problema en aprovecharse de los errores para derrotar al Caballero Oscuro, pero el anciano simplemente reiteró que lo había desterrado y eso significaba... Pero entonces Rimfel lo interrumpió diciendo que no le importaba y que tampoco entendía por qué el hombre mayor se había molestado en esas trivialidades. Después de todo, este tipo era un simple desconocido. También añadió que esa gente era una pérdida de tiempo. Al oír todo esto, el anciano de la aldea no supo ni qué decir. Sus hombres se preguntaban qué harían. El anciano dijo entonces que era muy probable que este tipo intentara tenderles una trampa con esta demostración, así que debían proceder con cautela. Y decidió que por ahora simplemente tenían que observar la situación. Al fin y al cabo no era tan urgente como para que tuvieran que actuar con prisa, porque incluso si recogían información, no perderían nada. Pero cuando salió del trabajo estaba preocupado por su estúpido hermano, porque era un gran gastador. En ese momento, el sistema le informó a Ryuk que su recuperación física había alcanzado el 87%, y en ese punto le sugirió tomar un descanso. Pero el chico solo empezó a quejarse del dolor y a pensar que no podría con el Caballero Oscuro. Después de todo, tenía heridas graves. El dolor era tan intenso como en la vida real. Pero pensó que debería acostumbrarse a esto, porque constantemente experimentaría una sensación similar a luchar contra fantasmas tan fuertes. Después de un tiempo, el chico emprendió su viaje, y ahora podría despedirse tranquilamente del área de entrenamiento y pasar a un lugar más serio. Sabía que este mundo estaba construido alrededor del contenido principal y la torre frente a él era de un dios demoníaco. En este punto, Ryuki comprendió que no sería capaz de llegar hasta allí, ya que primero necesitaba conquistar varias mazmorras para demostrar sus habilidades, que era su objetivo principal. El sistema no entendía por qué publicaba el video tan rápido. Era demasiado peligroso, pues atraería enemigos. Ryuki dijo que conocía todos los riesgos, pero que tenía sus propios planes.
El tipo estaba seguro de que la gente pensaba que era solo un error, lo cual no era raro en los juegos hablar del rango UR como un error. Incluso si actuaran, el líder empezaría por recopilar información y el chico sospechaba que el líder del gremio sospecharía que era una trampa. Después de todo, a diferencia de Renfell, él era un hombre cauteloso. El sistema tenía curiosidad por saber si intentaba confundirlos al publicar el video. El sujeto entonces dijo que ese era precisamente su plan, porque cuanta más atención recibía, más limitadas eran sus opciones. Además, creía que si las transformaciones que le contaba el sistema eran ciertas, entonces sería posible ocultar un cuerpo físico en el laberinto y utilizar las capacidades de UR. Después de todo, encontró una manera de aplastar a Renfell, Darío, y solo tenía que atraerlo al laberinto. Al fin y al cabo, si lo veía, sin duda querría ir tras él. Solo hacía falta provocarlo un poco y en ese momento aparecería Renfell. Esta será una gran oportunidad para que Ryuk se enfrente a él. El sistema le ofreció al chico jugar gacha para que no se aburrieran en el camino y además Ryuk había acumulado una cantidad suficiente de tickets. En total había 20 boletos de Yu-Won, 2 boletos de SR y 15,000 puntos RP. El chico informó al sistema que al llegar a la aldea debía salir del laberinto cada 10 días por seguridad. Después de todo, el avatar, el cuerpo del maestro, era una tecnología diferente. El jugador físico permanecía en la realidad y corría peligro. Sin embargo, la conversión era un método para transferir el cuerpo mismo, así que no había necesidad de preocupaciones tan superficiales. Entonces el chico se dio cuenta de que su cuerpo era real y no un avatar como había pensado anteriormente. En cualquier caso, el sistema le informó que dado que estaba obligado a realizar la conversión en caso de emergencia, se le recomendaba volver a la realidad, lo cual por supuesto le hizo reflexionar. Pero como la recomendación era del sistema, la aceptó y pasó a la realidad. Regresó a su último lugar, la tienda de cajas aleatorias. Fue entonces cuando el sistema, en broma, le sugirió que volviera a girar las cajas aleatorias. A Ryuki le extrañó no sentir dolor después de lo que le había sucedido la última vez en el mundo, pero el sistema le informó que todo esto era privilegio del rango UR. Después le contó que en la tienda había un par de cámaras ocultas instaladas que poca gente conocía y le sugirió que las bloqueara, pero el tipo solo pensó en ello. En ese momento la puerta se abrió y salió gente que se alegró de reencontrarse con aquel extraño. Era el mismo jefe del establecimiento quien se sorprendió de que después de todo lo sucedido el tipo aún luciera tan bien. Se preguntó dónde se había estado escondiendo de ellos todo el día. Ryuki no estaba muy feliz cuando vio a estos malos, porque su último encuentro con ellos casi le cuesta la vida. El jefe dijo que gracias a las cámaras pudo llegar rápidamente, porque aún le interesaba el hecho de que el tipo había sacado algo valioso de una caja al azar. Pero antes de que pudieran terminar de hablar, la gente le dijo a su jefe que el tipo había decidido huir. El sistema quería saber por qué huía el maestro, y Ryuki dijo que era obvio, ya que probablemente no habría podido con 10 bandidos. El sistema entonces le sugirió que planificara una ruta para evitar un mal resultado. Ella le dijo que debería haber girado a la derecha en la siguiente esquina, luego caminar 100 metros y girar a la izquierda. El hombre se preguntó, ¿debería haber confiado en el sistema? De repente, mientras huía por una ruta segura, Ryuki se sorprendió, porque se encontró en un callejón sin salida con muros muy altos rematados con alambre de púas. Ryuki estaba furioso y quería castigar al sistema por lo que le había hecho, pero este huyó de él, alegando que tenía una buena razón.
En ese momento fueron alcanzados por bandidos que tenían curiosidad de saber si este tipo había terminado su maratón. El jefe de la pandilla dijo que después de tanto esfuerzo logró desaparecer ayer y le interesaba saber cómo lo logró. Al darse cuenta de que los bandidos lo habían acorralado, el chico no sabía qué hacer, pero le dijeron que querían arrebatarle lo que había logrado de sus ametralladoras por las buenas. Ryuki comprendió desde el principio que querían a Yu-Won. Entonces, el sistema le indicó que había una espada de madera en el lado izquierdo. Ryuki se sorprendió y no entendió de qué hablaba. El sistema le indicó que, por desgracia, no tenía ningún objeto especial que pudiera invocar en la realidad, pero a pesar de eso lo trajo a ese lugar precisamente porque allí había un arma y quería que tomara esa espada de madera. Ryuki estaba indignado porque no entendía dónde pertenecía esa arma y qué se suponía que debía hacer con ese palo. De repente, un brillo mágico comenzó a emanar de la hoja de madera, algo que el hombre ciertamente no esperaba. Al ver al extraño a punto de luchar contra los bandidos, los demás se rieron. Un tipo corpulento se adelantó y le dijo a su jefe que podía encargarse de él mismo. Mientras atacaba, le pidió al anónimo que no se enojara porque solo estaba con él, y cuando el tipo lanzó su palo como si fuera un boomerang que voló hacia un lado, el tipo grande comenzó a reír. De repente regresó y asestó un golpe duro, después de lo cual cayó al suelo y todos los demás se sorprendieron de que este tipo lograra lidiar con este musculoso. El jefe de la pandilla no quería perder más tiempo, así que ordenó a sus hombres que tomaran lo que necesitaba. Ryuk solo se divirtió con esto porque sabía que podía usar sus habilidades del laberinto, es decir, dominar una espada SR de tercer nivel y parar con el mismo poder. Se dio cuenta de que, por muy afortunado que fuera, la oportunidad de usar las habilidades en la realidad era una gran trampa.